Buen día, nos encontramos nuevamente aquí en la Iglesia Bautista Gilgal, grabando el podcast de Amadas por Cristo, y me acompaña en el día de hoy Juan y Mesilla. Erika Garza, buen día. Un gusto saludarlos nuevamente y continuamos como vimos la semana pasada, empezamos una nueva porción de la palabra para compartir y nos adentramos en el Salmo número 1. Y pudimos ver la semana pasada que puede ser doblemente feliz, puede ser bienaventurado ese varón, esa mujer, ¿verdad? Que no anda en consejo de malos, ¿verdad? Que hay dos caminos los cuales tú puedes tomar, ¿verdad? Y es decisión nuestra por dónde irnos, ¿verdad? ¿Por qué senda? Tenemos dos opciones. Dos opciones, así es. ¿Quieres comentar algo, Juanita? Sí, que Dios nos pone, ¿verdad? Y vemos aquí el libre albedrío que Dios nos da también, ¿verdad? Que Dios no nos forza a nada. Dios nos pone y nos muestra en su palabra la decisión de hacer lo bueno para bendición o de hacer lo malo para destrucción, ¿verdad? Para condenación eterna. Entonces, este salmo, pues de eso nos habla, ¿verdad? En los dos versículos que vimos al principio, nos habla que pues no debemos andar con los pecadores, que no debemos sentarnos con él en la silla de escarnecedores, de los burladores del Señor. Pero nos decía la primera palabra, una bienaventuranza. Dice, este salmo comienza con la bendición para quien ama a Dios y lo demuestra haciendo su palabra, o sea, obedeciendo su palabra, ¿verdad? Entonces empieza la bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y ya vimos lo que sigue, pero aquí empieza el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Es el versículo número 3. Y qué bendición, ¿no? Estar así, como ser como un árbol plantado, o sea, agarrado de Dios, ¿verdad? Bien, que nuestras raíces estén agarradas del Señor. Y el fruto vamos a dar fruto a su tiempo, ¿verdad? Y lo que hagamos, pues va a prosperar, ¿verdad? En el nombre del Señor, ¿verdad? Sí, no es nosotros, ¿verdad? Porque pues la verdad nosotros, pues que somos, ¿verdad? No somos nada. Y es un árbol que se plantó, y no quiere decir que las raíces de la noche a la mañana, y el fruto va a ser de la noche a la mañana, es poco a poco, ¿verdad? Va a echar sus raíces, como cuando vas a la escuela, ¿verdad? Que te explican que ocupa el arbolito, ocupa agüita, ocupa el sol, todas esas cosas, nutrientes que ocupa el árbol, para que crezca y luego para que dé su fruto. Debemos echar raíces para poder dar fruto, y lo podemos ver en Juan 15, que nos habla de permanecer en Dios. Déjenme, para no decirles cosas que... Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vamos al verso 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? Exacto, es como el árbol que está frondoso, pero le quitas la rama, o sea, la separas y ya se va a marchitar. Se va a marchitar, no puedes agarrarla y ponerla aquí para que... Sí, no, porque se va a secar. Ajá. Pero aquí habla, ¿verdad?, de ser un árbol plantado, un árbol frondoso, pero en el versículo anterior nos dice por qué llegamos a ser eso, ¿verdad? No es así como que nada más porque ya estoy aquí, o porque vengo a la iglesia, ya soy un árbol frondoso, un árbol que voy a dar mucho fruto. No, ahí está, o sea, te pone una condición, un candado, ¿verdad? Un candado. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. No se junta con los escarnecedores, no hace lo malo, pero sí hace lo bueno, o sea, se deleita en la ley de Jehová, y en ella está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y nosotros también hemos escuchado que la palabra de Dios es el agua que nos limpia, ¿verdad? Entonces, el agua que necesita ese árbol, nos dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, pues es la palabra viva de nuestro Dios. Así es. ¿Verdad?
que es la que nos va a hacer florecer, que es la que nos va a hacer crecer y quitar también. Ya ven que un árbol también lo tenemos que podar. Entonces cuando nosotros vamos a la luz de la palabra, ¿qué es lo que pasa? Pues Dios nos va mostrando qué es lo que hay mal en nosotros y Dios mismo va podando todo eso. Porque cuando nosotros nos enfrentamos, o sea, nos confronta la palabra, estamos leyendo su palabra, nos confronta, pues eso nos hace ver que estamos en pecado, ¿verdad? Y poniendo a Dios, en las manos de Dios, eso, Señor, ayúdame a quitar esto, ¿verdad? Ayúdame a dejar esto. Entonces, un árbol plantado que es frondoso también atraviesa tiempos en los que tiene que ser sacudido, en los que tiene que ser podado. Pero no cae, ¿sí? Ajá, sí. Porque está bien arraizado. Ajá, así es. Exactamente, ajá. Pero su raíz está en Cristo, ¿verdad? Esa es la firmeza que tiene el árbol. Sí, no significa que no se va a pasar por pruebas o días difíciles, ¿verdad? Ajá. Sí, de hecho hay un texto en Jeremías 17, 7 y 8, ¿verdad? Que nos habla también de ese texto que acabas que será plantado como junto a corrientes de agua. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, y que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, ¿sí? Entonces nos reafirma, ¿verdad? Que debemos permanecer, ese árbol puede permanecer y nosotros como hijos de Dios debemos de permanecer en su palabra, ¿verdad? Tenemos que tener esa relación con Dios para poder estar, venga el viento, venga la tempestad, venga lo que venga, tú puedes estar firme. ¿Por qué? Porque quien te sostiene es Dios, quien está contigo es Él, y el que te va a dar la fuerza y para seguir adelante solamente dependemos completamente de nuestra vida completa, depende de Dios, ¿verdad? Sí, ante cualquier situación, ¿verdad? Porque como decíamos ahorita, como hijos de Dios no estamos exentos a sufrir cosas en la vida, ¿verdad? Pruebas, enfermedades, mil cosas, ¿verdad? Pero ¿dónde está cimentada tu fe? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿De quién dependes? ¿Verdad? Entonces, hablábamos al principio, esa felicidad no depende de la circunstancia que tú vivas, depende de Cristo, ¿verdad? Viene de Él. Entonces, todo lo que nos habla este salmo, en lo que hace el bienaventurado, el varón que busca al Señor, pues habla de estar cimentados en Cristo, en su palabra. Dice Jeremías 17, 8. Sí. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. ¿Eso que lo leíste tú? Sí, fue que leí. Ajá. Sí, exactamente, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Ajá. Sí, y luego ya viene la segunda parte de esto del libro, capítulo 1, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es el tamo? Son las hojas secas. Las hojas secas, así es. Que se caen con el viento, ¿verdad? Que se caen y el viento las arrastra. Las arrastra y las mueve para allá y para acá y para donde quiera. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces ellos pasan las mismas tribulaciones que nosotros, con la diferencia que nosotros tenemos consuelo, tenemos firmeza, ¿verdad? En Cristo, y tenemos esperanza. Esperanza, así es, y tenemos esperanza, y el fin, ahí lo vemos en el verso 6, ¿verdad? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Sí? Veíamos la semana pasada al inicio que había dos caminos, ¿verdad? Que había el camino de los justos, el camino de los impíos, y pues que el justo pues es bienaventurado, y que el fin del pecador, del que no se arrepiente, ¿verdad? Pues es perecer. Y de hecho en Efesios 2 para aquellas personas que nos están escuchando, nosotros seguimos siendo pecadores, ¿verdad? Pero Dios nos sacó de ese lugar en el que estábamos. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Entonces,
no quiere decir que no estábamos ahí estábamos. Sin embargo, Dios mandó a su Hijo Jesús para rescatarnos de ese lugar en el que nos encontrábamos. Y en el verso 4 dice, el mismo de Efesios 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. ¿Sí? Dios, no porque nosotros seamos, exactamente, Dios, Él hizo ese trabajo que nos regaló. Bueno, Él trajo a su Hijo Jesús a morir en la cruz y nos dio esa vida que no merecíamos y que nadie merece, porque nadie es digno de merecer esa. El castigo que nosotros merecíamos, y esa vida está disponible para todos. Aquí la diferencia, por eso decíamos que nosotros estaba la decisión, ¿verdad? Porque Dios hizo lo que tenía que hacer por todo el mundo, ¿verdad? Pero nosotros también nos toca saber querer escuchar esa voz del Señor, querer aceptar al Señor, o rechazarlo, ¿verdad? Porque de eso depende nuestra vida, ¿verdad? Tanto aquí terrenal, con la felicidad o con la amargura, o de nuestra vida eterna también, ¿verdad? En Cristo o sin Él, ¿verdad? Pero Él hizo lo que le tocaba hacer. Entonces la decisión está delante de nosotros. Y a veces podemos pensar que Dios a veces podemos creer, ¿verdad? En nuestro mal pensamiento quizás, que a la gente mala pues no le pasa nada, ¿verdad? Que le va bien y que no pasa nada. Pero no es cierto, porque en la realidad pues va a caer, o sea, tarde o temprano pues Dios se va a encargar de él, ¿verdad? Porque se puede, o nos podemos, mejor dicho, o sea, decir, mira que él hace y cosas y le va bien, y le va bien, o sea, podemos pensar que le va bien, sí, la y verdad, quizás en ese momento le puede ir bien, pero no va a terminar bien, o sea, sí, su fin ya sabemos cuál es, lo dice sí, claro, que Dios está abierto a que esa persona se arrepienta y Él perdona, ¿verdad? Claro. Pero si esa persona continúa con su camino así, pues su fin ya sabemos cuál será. Que el pecado siempre trae castigo. Trae castigo. Y dice, por nosotros solos, o sea, porque Dios no es precisamente que Dios sea un Dios que nos castigue, o sea, simplemente pues todo trae consecuencias. Sí, es un Dios de amor y como dice, ¿verdad? Pero también es un Dios justo. Es un Dios justo, así es. Como el Padre hace cual que ama, o sea, disciplina, o sea, hay disciplina también, no siempre vamos a estar, pues si sigue haciéndolo, pues no, ¿verdad? Porque Dios nos ama y por eso. Como yo soy una hija de Dios, ¿verdad? Claro que no, ajá, y pues vemos cuál es el fin, ¿verdad? Que como ahorita que decías, pues el malo finalmente va a perecer y la persona que tiene una relación con Dios, pues va a prosperar, todo tiene su tiempo. Dios nos habla también en el libro, que es ¿verdad? 3, que todo tiene su tiempo y a veces nos desesperamos por querer las cosas así, pero no, Dios va a hacer en nuestra vida, va a trabajar y sigue trabajando en nuestra vida conforme a su tiempo y conforme a su voluntad. Y aunque nos desesperemos y aunque estemos, creamos que Dios no está ahí, ¿verdad? Él está siempre presente en nuestra vida y sabe de qué cosas tenemos necesidad, sabe cuál es nuestra debilidad, en qué puede trabajar en nuestra vida. Y en todo hay un porqué, ¿verdad? Así es. No lo podemos entender, pero pues Dios no se equivoca, o sea, y Dios es Dios. Amén. Así es. Somos creación suya, o sea, no podemos decir, ay, es que yo me hice solita, ¿verdad? No, o yo puedo sola, porque pues no, porque no. Dependemos o debemos depender completamente de así es. Dice, en otra versión, lo tengo yo aquí en Nueva Traducción Viviente, dice, no sucede en el 4, dice, no sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento, serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos. Amén. Pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Entonces, pues aquí algo que podemos ver o que estamos enfatizando ahorita, pues que ellos van a ser condenados cuando llegue el juicio, ¿verdad? Pero algo hermoso que podemos ver si nosotros y ustedes que nos están escuchando están del otro lado como hijos de Dios, ¿verdad? Creyentes en Cristo, dice la palabra, el Señor cuida, pues el Señor cuida del sendero de los justos. Y es algo muy hermoso entender eso, ¿verdad? Porque muchas veces, como decía Erika,
pasamos situaciones difíciles y vemos al otro y decimos, si yo que estoy en el camino del Señor, si yo hago las cosas conforme Dios manda, me pasa esto, ¿y por qué a ellos que hacen aquello, que hacen lo malo, no? Y realmente es lo que nosotros vemos, porque Sí, así es, ellos porque en su interior, pues ellos no saben cómo sabemos, se sienten. ¿verdad? Y pueden dar otra cara que completamente diferente de lo que es. ¿verdad? Sí, y hay un texto que en Segunda de Crónicas 16:9 dice, los ojos del Señor recorren la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Entonces, aquí es algo bien hermoso que nos habla este salmo, porque nos dice que aun cuando, como lo dijimos ahorita, estemos en tribulación, estemos en angustia, estemos en cualquier situación, podemos estar seguros que Dios está fijando sus ojos en nosotros, que Dios está teniendo cuidado de nosotros y que no estamos solos, ¿verdad? Entonces, y que nuestro fin, con esa esperanza que tenemos, es estar en la presencia del Señor, y que todo el sufrimiento que nosotros podamos tener aquí, todas las situaciones que podamos vivir, no se van a comparar, ¿verdad? Con lo que vamos a vivir allá en el Señor, con la gloria venidera. Mas, sin embargo, aquellos que no han decidido, ¿verdad?, buscar al Señor, que no quieren nada con el Señor, amar al Señor, confiar en Él, en Cristo, pues sí, ellos tienen una condenación, y dice, y la senda de los malos los llevará a la destrucción. Así es. Bueno, pues el día de hoy esperamos que este salmo haya sido de bendición para ustedes, así como lo ha sido para nosotros. Y pues solamente decirte, ¿verdad?, a ti que nos escuchas, que nos ves a través de estas transmisiones, que puedes tener gozo, puedes tener vida en abundancia solamente si buscas a Cristo, ¿verdad? Si no sabes cómo, busca la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, ahí nos enseña la palabra que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y también nos enseña que aquel que le recibió, ¿sí?, le dio ese permiso, ese derecho de ser su hijo, ¿verdad? Entonces, ahí en tu casa puedes orar, orar es hablar con Dios, entregarle tu vida a Él completamente, tus cargas, toda tu necesidad, por aquello que tú estés pasando, por aquella circunstancia, que le entregues tu vida a Él y que lo recibas como Señor y Salvador de tu vida. Y de ahí en adelante, pues empezar a meditar, alimentarte de la palabra de Dios, confiar en Él, y vas a ver que tu vida va a echar raíces y en su tiempo dará su fruto. Tanto tú que nos escuchas como aquellos que te rodean, ¿verdad? Puedes compartir y puedes transmitir eso que la palabra te enseña. Es algo que Dios nos enseñó a nosotros, ¿verdad? Y que gracias a esa misericordia que Dios tuvo con nosotros, que nos sacó de ese lodo cenagoso en el que estábamos, puso nuestros pies sobre peña, y aquí estamos, solamente por su infinita misericordia y su bondad, ¿verdad? Y te invitamos a que le busques, a que encuentres esa relación que solamente es maravillosa, como dice su palabra, deleítate en él, gózate en él. Si no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón, yo creo que no estaríamos ninguna de nosotras aquí. Y te invitamos a que tengas esa relación con él, ¿verdad? Sí, me ha tocado escuchar que me dicen, es que, ¿y cómo oras? O sea, o cómo, es que yo no sé cómo. Y yo, pues, la verdad, orar con Dios, hablar, o sea, y realmente Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces, como platicas con tu amiga, con tu mamá, con la persona que está a un lado, así habla con Dios, ¿verdad? Y Dios conoce, a lo mejor no nos podemos expresar tan guau, ¿verdad?, con palabras, pero no importa, o sea, Dios conoce tu más corazón. vale tener, o sea, hablar como nosotros podamos hacerlo, pero hacerlo sinceramente, ¿verdad? De corazón. De corazón, confesarle a Dios lo malo que hemos hecho, ¿verdad? Y Dios nos va a perdonar, nos perdona, ¿verdad? Y no tenemos que ser con palabras bonitas o palabras repupantes, o sea, no vamos a, o sea, Dios es un Dios de amor, Dios nos conoce. Entonces, como nosotros podamos expresarnos ante Él, ¿verdad? Así, no importa cómo lo hagamos, ¿verdad? El caso es hacerlo. Sí, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Entonces, vayamos al Señor reconociéndole, ¿verdad?, que le hemos fallado y que necesitamos de Él, que necesitamos de su perdón. También dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, ¿verdad? Es otro texto. Dios lo que busca es
no tus palabras, no tus acciones, busca tu corazón. Entonces Él es lo que pide de ti, ¿verdad? Y también dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Entonces, si Dios ha hablado a tu corazón el día de hoy, pues ven a Él, ¿verdad? Dile tu corazón a Él, pídele perdón y ven como nosotras a ser una verdadera hija de Dios que está cimentada en su palabra, buscando obedecerle para poder ser bienaventurados. Dios les bendiga, nos vemos la próxima. Gracias.